Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Quizás estas indicaciones puedan sonarnos exageradas o muy detallistas y probablemente choquen con nuestra cultura, que parece perder la importancia de los ritos, de las fechas y celebraciones significativas. En estos tiempos, parece que solo interesa pasarla bien y que todos los días son iguales. Hay que pasarlos. Necesitamos volver a reconocer la necesidad de los ritos que nos indiquen que no todo da lo mismo. Iniciamos nuestra celebración cantando. Cuando Cristo vino a mi corazón,
mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las sombras y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y ya puedo cantarle su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y ya puedo cantarle su amor. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las sombras y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y ya puedo cantarle su amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amigo que nunca falla, la fuerza del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, feliz día a cada uno de ustedes. Hoy, 30 de julio, celebramos el Día Mundial de la Amistad. Esto que ha nacido aquí en Paraguay, en Puerto Pinasco. Hemos hablado en tantas oportunidades con el doctor Bracho, un gran amigo que ya también el Señor lo tenga en su gloria, con nuestro gran amigo que nunca falla. Lo importante es que nosotros vivamos esa amistad entre nosotros. Jesús nos dice que somos amigos en la medida que nosotros hacemos lo que Él nos manda. Y eso significa la amistad, que nos preocupamos de nuestros hermanos, que preocupamos cada uno de nosotros en hacer aquello que el Señor nos va pidiendo. Vamos a ofrecer esta Eucaristía y recordar a cada uno de nuestros amigos. Al iniciar nuestra misa, hoy también que recordamos a San Pedro Crisólogo, este gran doctor de la Iglesia que era diácono y fue a una reunión, pero al final ahí lo eligieron para ser obispo, imagínense. Pero por su celo pastoral, el hecho de trabajar, meterse con la gente, con los que necesitaban, eso es tan importante para nuestra Iglesia. El trabajar, como dice el Papa Francisco, iglesia en salida. Pero no solamente eso, sino que también su elocuencia. Eso también pidamos, ¿verdad? O sea, sabía transmitir el Evangelio, pero no simplemente porque conocía, sino que sobre todo porque lo vivía en su corazón. Pidamos también esta gracia especial hoy, en esta Eucaristía, por intercesión de San Pedro Crisólogo. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que hiciste del obispo San Pedro Crisólogo un insigne predicador de tu Verbo encarnado, concédenos por su intercesión la gracia de meditar siempre en nuestros corazones los misterios de tu salvación y manifestarlos fielmente en nuestras obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura del libro del Levítico. El Señor dijo a Moisés: las fiestas del Señor, las asambleas litúrgicas que ustedes convocarán a su debido tiempo, son las siguientes. En el primer mes, el día 14, al ponerse el sol, se celebrará la Pascua del Señor. Y el 15 de ese mismo mes tendrá lugar la fiesta de los ázimos en honor al Señor. Durante 7 días comerán panes sin levadura. El primer día tendrán una asamblea litúrgica y no harán ningún trabajo servil. Durante 7 días ofrecerán una ofrenda que se quema para el Señor. El séptimo día habrá una asamblea litúrgica y ustedes no harán ningún trabajo servil. El Señor dijo a Moisés: habla en estos términos a los israelitas: cuando entren en la tierra que yo les doy y cuando recojan la cosecha, entregarán al sacerdote la primera gavilla. El día siguiente al sábado, él la ofrecerá al Señor con el gesto de presentación para que les sea aceptada. También contarán 7 semanas a partir del día en que entreguen la gavilla ofrecida con el gesto de presentación, o sea, a partir del día siguiente al sábado. Las semanas deberán ser completas. Por eso tendrán que contar hasta el día siguiente al séptimo sábado. 50 días en total. Entonces ofrecerán al Señor una ofrenda de grano nuevo. Además, el 10º día del séptimo mes será el día de la expiación. Habrá una asamblea litúrgica. Observarán el ayuno y presentarán una ofrenda que se quema al Señor. Además, del día 15 de este séptimo mes se celebrará la fiesta de las chozas en honor del Señor durante 7 días. El primer día habrá una asamblea litúrgica y ustedes no harán ni un trabajo servil. Durante 7 días presentarán una ofrenda que se quema para el Señor. Al 8º día celebrarán una asamblea litúrgica y presentarán una ofrenda que se quema para el Señor. En una asamblea solemne y ustedes no harán ningún trabajo. Estas son las fiestas del Señor, en las que ustedes convocarán las asambleas litúrgicas y presentarán ofrendas que se queman para el Señor, holocaustos, oblaciones, sacrificios y libaciones, según corresponda a cada día. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Canten con júbilo al Señor, nuestra fuerza. Canten con júbilo al Señor, nuestra fuerza. Entonen un canto, toquen el tambor y la cítara armoniosa, junto con el arpa. Toquen la trompeta al salir la luna nueva, y el día de luna llena, el día de nuestra fiesta. Canten con júbilo al Señor, nuestra fuerza. Porque esta es la ley para Israel, un precepto de Dios de Jacob. Él se la impuso como norma a José cuando salió de la tierra de Egipto. Canten con júbilo al Señor, nuestra fuerza. No tendrás ningún dios extraño, no adorarás a ningún dios extranjero. Yo, el Señor, soy tu Dios, que te hizo subir de la tierra de Egipto. Canten con júbilo al Señor, nuestra fuerza. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al llegar a su pueblo, Jesús se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal manera que todos estaban maravillados. ¿De dónde le vienen, decían, esta sabiduría y ese poder de hacer milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Su madre no es la que llaman María? ¿Y no son hermanos suyos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y acaso no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde le vendrá todo esto? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Entonces les dijo, un profeta es despreciado solamente en su pueblo y en su familia. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la falta de fe de esa gente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos siempre en este camino de nuestra vida de santidad. Y fíjense, aquí se nos presenta una dificultad o una barrera para escuchar y para entender el Evangelio que se nos propone. ¿Qué significa esto? Siempre nosotros encontramos al final de las lecturas, son estilos conclusivos, ¿verdad?, de lo que nos quiere enseñar dentro de una pedagogía, porque la Biblia es un libro de pedagogía, nos va enseñando, nos va llevando de la manito para decirnos lo elemental y lo fundamental en el que nosotros tenemos que aferrarnos. Y aquí se nos presenta y nos dice que Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Jesús como motivo de escándalo. Escándalo es un escollo, es una dificultad, es entonces un problema que no puedo pasar. Entonces es como un muro, como una muralla que se me presenta. Pero dice la escándalo, la palabra escándalo significa eso. Se escandaliza, ¿cómo puede ser eso? No puedo hacer. Y me escandalizo. Y decimos luego también, algunos arman escándalo ante esa situación. Es decir, en vez de que buscar la solución, en vez de que llama, a ella que abrir brecha, abrir camino, en vez de encontrar eso, lo que hacen es armar escándalo, escándalo, escándalo. ¿Cuántos de nosotros somos así, verdad? Que armamos escándalo ante una situación que tal vez se podría solucionar mucho más fácilmente. Y bueno, Jesús viene a ser motivo de escándalo para esta gente. ¿Por qué? Y porque Jesús que propone y dice, verdaderamente tenemos que escuchar, obedecer a Dios, tener un nuevo estilo de vida. Tenemos que responder a la voluntad de Dios Padre. ¿Verdad? Y entonces a nosotros nos pica, a nosotros nos cuesta dar ese paso de cambio y de conversión. Y entonces armamos escándalo. Hacemos cualquier cosa. Ustedes saben que también en la política moderna de la comunicación, ustedes saben que, por ejemplo, a alguien se le denuncia algo y también esa persona normalmente, sobre todo los medios de los marketing, etcétera, actualmente, de los estudios, así, arman también, entre comillas, digo, el famoso escándalo, dice la escándalo. Entonces comienzan a buscar como pantalla, decimos nosotros. Yo recuerdo, creo que hubo así situaciones políticas en el cual se denunciaban ciertas cosas terribles, ¿verdad?, dentro del gobierno. Y entonces, ¿qué hacen? Enseguida, que cambio aquí de ministro, cambio allá de ministro, cambio, ¿verdad? Cambio. O sea, para desviar la atención, ¿entienden? O sea, el problema es un problema muy serio. Y entonces, ante esa situación, aquí en medio de nosotros el famoso EPP. EPP que un bocapu ave, EPP que hambre, todo el mundo detrás del EPP. Y sin embargo, Mesa Ube, o entre nosotros ahí lo evitamos cocinar otra cosa. Creo que era la cuestión de Itaipú, así, ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, me armaba la escala
escándalo, escándalo. Por 2, 3 ñatos allá, ¿verdad? Y sin embargo, todo un país que estamos arruinando el futuro. Nosotros no pensamos esas cosas. Y andego te cupira, caemos por la boca. Ya, ñaí, bebé. Como los pescaditos ahí. Ya mañana, bebé. Entonces, es una situación de que nos falta vivir el Evangelio, escuchar el Evangelio, saber lo que es el Evangelio y lo que propone el Evangelio, que quiere decir la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia para el hombre? ¿Cuál es la buena noticia para el cristiano? ¿Cuál es la buena noticia para nosotros? La buena noticia es Eyehesape, Eyeheshakwa, nada, vende mondagos y nago, ande, famoso. Muchas veces también esto sucede. Eso significa la palabra escándalo, ¿viste? Entonces hay que saber bien también lo que significa la palabra escándalo, ¿verdad? Es como un distractor. Ustedes, ¿cuántas veces hicieron o cuántas veces hacemos o cuántas veces hicieron con nosotros, por ejemplo, cuando éramos niños, ¿verdad? Entonces un juguetito, una bebé o algo delicado, dere ya agarrarse, llevar y querer agarrar. Y entonces, ¿qué hace tu mamá? Y te pone un escándalo, un escollo. Entonces te saca eso, pero te distrae. Aquí, ande, ¿verdad? O sea, te arma el escándalo. Entonces, para que vos puedas distraer tu vista y distraer tu atención. Es como ese niño entonces, ¿verdad? Que entonces está detrás de esto, de aquello, está concentrado en eso, o parece que quiere eso, entonces vos... entonces, ya distrae, y eso es lo que pasa cuando uno no conoce el Evangelio. Cuando uno no tiene los valores del Evangelio. Entonces, con mucha facilidad se deja engañar. Ese escándalo. Jesús es un escándalo para ellos. ¿Por qué? Y porque justamente ante lo esencial y lo fundamental, ante aquello que ellos están haciendo, ¿verdad? Entonces, en su vida de no querer escuchar el Evangelio, ellos están detrás de eso. Entonces aquí se le presenta como algo que les llama la atención. Y se vuelve un escándalo, un elemento. Entonces, ¿cómo es eso? Eso no puede ser. Eso está distrayendo nuestra atención porque nosotros queremos seguir en nuestra antigua vida. Nosotros queremos ser así. ¿Y cómo es que ahora Jesús viene y nos presenta algo diferente? Y entonces comenzamos a querer denigrar a la gente. Y entonces así se va presentando. Más o menos, digo, José, mira, tu papá, ¿acaso no es ese carpintero que está ahí? Peande, te vengo para ayudar a ese. Y fíjense que incluso San Juan presenta también de otra manera esto. Nosotros estamos leyendo aquí el Evangelio de San Mateo. Estamos en el capítulo 13, ¿verdad? En adelante, 54 en adelante. Y entonces te presenta de esta manera un Jesús escándalo, es decir, un Jesús que te distrae de todo aquello que vos estabas viviendo o que te saca de tu confort o que te saca entonces de tu pecado, digamos así, o que te llama la atención para que salgas de esa situación de pecado. Y entonces se te vuelve un escándalo, porque ¿cómo es eso? Me va a sacar, hoy no queremos cambiar, queremos seguir con lo mismo, queremos seguir en el pecado, queremos seguir en aquello que nosotros estamos haciendo. No podemos escuchar lo que nos dice porque nos bombardea. Y entonces, como decíamos, comenzamos, este tipo no sirve para nada. Este con su papá de don José, y no me llamaría golais, llamaría, y pero que cogina llamaría. Y miramos sus hermanos, sus parientes ahí, su clan, toda esa gente, con algo, famoso, ¿verdad? Entonces queremos achicar, ¿por qué? Porque me molesta a mí. Entonces con eso estamos diciendo nosotros, no me moleste mosquito, ese SCP. Me estás molestando, me estás sacando de mi confort, me estás sacando de lo que yo estoy haciendo y donde yo me siento cómodo. Y bueno, queridos hermanos, entonces miremos un poco nuestra vida, miremos nuestro caminar. Si verdaderamente Jesús para nosotros es esa buena noticia, si para nosotros Jesús es ese evangelio que nos ayuda a cambiar, a ser diferentes, o también para nosotros ese Jesús es alguien que nos está quitando de nuestro confort,
que nos está quitando de esa mala vida, o que nos llama por lo menos a salir de esa mala vida. Añande, ñañe mumbarete, ñaña seseiwei. Pidamos hoy entonces en esta misa que seamos sensibles ante este llamado del Señor. Y sobre todo, que Jesús entonces, que nos llama, que es un escándalo para nosotros, sea en un sentido de que nos llame la atención para que nosotros dejemos y salgamos del hombre viejo. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones y súplicas. A cada intención respondemos: Señor, enséñanos a vivir tu reino. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Por nuestra Iglesia, para que sea signo visible de la presencia del reino en el mundo y crezca en el anuncio, oremos al Señor. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Por el Papa, los obispos, sacerdotes y laicos, para que sean evangelizadores en sus ambientes de trabajo y no se desanimen ante las críticas ofensivas, oremos al Señor. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Por nuestros enfermos, para que fortalezcan la fe y la esperanza en el Señor, oremos al Señor. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Por nuestras familias, para que fomenten la fraternidad y la solidaridad con los demás, oremos al Señor. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Por todos nosotros, para que el Señor nos ayude a aumentar la fe y a vivir la caridad, oremos al Señor. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia del Dios Padre, oremos al Señor. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Padre de bondad, escucha nuestras oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. A veces te pregunto por aquello y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llame, así tal como somos, a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es tu tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos. Que te daré, que te daremos, si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Esto que soy, esto es lo que te doy. Esto que somos es lo que te damos. Tú no desprecias nuestra vida humilde. Se trata de poner todo en tus manos. Que te daré, que te daremos, si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy.
Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Padre, estos dones recibidos de tu generosidad y por la acción poderosa de tu gracia, haz que estos sagrados misterios santifiquen nuestra vida presente y nos conduzcan a los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque cimentaste tu iglesia sobre la roca de los apóstoles, para que ella fuera en el mundo signo permanente de tu santidad y anunciara a los hombres tu mensaje de salvación. Por eso, con todos los ángeles y llenos de profunda devoción, te alabamos ahora y siempre cantando a una sola voz. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Te glorificamos, Padre, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo tu Hijo nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación
y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en la cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre. Y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalécenos con este mismo espíritu a todos los que hemos sido invitados a tu mesa, para que todos nosotros, pueblo de Dios, con nuestros pastores, con el Papa, con nuestro obispo y todos los sacerdotes, caminemos alegres en la esperanza y firmes en la fe, y comuniquemos al mundo el gozo del Evangelio. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo y de todos los demás difuntos, cuya fe solamente tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, en comunión con la Virgen María, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, con los apóstoles y los mártires, con San Juan Bosco, con San Pedro Crisólogo, y todos los santos te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédenos la paz, la alegría y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor,
no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Nos invitas, Señor, a tu mesa y eres nuestro manjar. Bajo el signo del pan y del vino, hoy tu cuerpo y tu sangre nos dan. Qué alegría hospedarte en nuestra tienda, recibirte en abrazo y comunión, y dejar que tu fuego nos encienda en hoguera de amor el corazón. Nos invitas, Señor, a tu mesa y eres nuestro manjar. Bajo el signo del pan y del vino, hoy tu cuerpo y tu sangre nos dan. Comulgar es amar a los hermanos, compartir entre todos nuestro pan. Comulgar es vivir el Evangelio y por Cristo dejarse transformar. Nos invitas, Señor, a tu mesa y eres nuestro manjar. Bajo el signo del pan y del vino, hoy tu cuerpo y tu sangre nos dan. Con el vino y el pan de Eucaristía, nos prepara, Señor, un gran festín. El banquete de Pascua es profecía del banquete que nunca tendrá fin. Nos invita, Señor, a tu mesa y eres nuestro manjar. Bajo el signo del pan y del vino, hoy tu cuerpo y tu sangre nos da. Oración final. Te pedimos, Padre, que alimentados con este sacramento divino, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo, este don de su amor inflame y nos conduzca a la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a consagrar nuestro día, nuestra jornada, a nuestra Madrecita, que es siempre auxilio de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Que Dios les bendiga a todos.
María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlo ya. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. ¿Qué es el sacramento del matrimonio? Este sacramento tan importante es la unión del hombre y la mujer en orden de construir una familia. Recordemos que todo sacramentum, decíamos nosotros del latín, es ese signo visible de la presencia de Dios a través de una de las consagraciones de nuestra propia vida. Es decir, en el matrimonio nosotros estamos consagrando el amor de la pareja, el amor del esposo y el amor de la esposa. Si nosotros queremos hacer un camino de santidad, hacemos a través del sacramento del matrimonio. Es decir, nos comprometemos y decimos que queremos meter a Dios en nuestra vida. Queremos que Dios haga parte de este proceso y de este caminar. Porque nuestra vida cotidiana de familia, porque es el ideal de la familia la que nosotros estamos caminando y estamos construyendo, porque eso se construye cada día, en ese lugar le ponemos a Dios. Es por eso que nos presentamos ante el Señor. El matrimonio es ir ante Dios al altar y prometer esa fidelidad a Dios, prometer esa fidelidad a la esposa en quien yo encuentro a Dios, prometer esa fidelidad a Dios en mi esposo en quien encuentro a Dios. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, entonces, que es tan importante este sacramento del matrimonio? Porque no es simplemente un rito, atención. Toda vez que nosotros hacemos simplemente como un rito, después perdemos el sentido y ante los problemas y las dificultades preferimos dejarlo todo. Sin embargo, el Señor nos llama a esa indisolubilidad del matrimonio porque nosotros entendemos que nuestro consentimiento es un consentimiento de amor perpetuo entre las personas. ¿Puede existir la indisolubilidad en el matrimonio? En realidad, no existe la indisolubilidad en el matrimonio. Nosotros sabemos que si existen problemas o dificultades o separaciones, la Iglesia busca las causas de cómo se llegó a ese matrimonio. Y en todo caso tenemos la nulidad matrimonial. Con esto se está diciendo y se está buscando y se está encontrando que no hubo matrimonio, porque
no existe la separación realmente o la disolubilidad en el matrimonio. Este sacramento es indisoluble, pero recordemos que cuando no hay una buena preparación, cuando no llegamos conscientemente en ese consentimiento por algunos elementos de inmadurez en el camino y en el proceso matrimonial, entonces llegamos a la nulidad del matrimonio. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Cuando débil estoy y mis fuerzas se acaban y el temor se apodera de mí, solo me acerco a ti, levanto la mirada y te veo en la cruz diciéndome: te amo como nadie más lo hizo. Me entrego sin medida, sin final. Contigo desde siempre he estado y mi vida entregué por amor, por amor. Siendo Dios abrazaste el dolor. No me dejes caer, quiero estar a tu lado y volver a escuchar tu dulce voz. Te amo como nadie más lo hizo. Me entrego sin medida, sin final. Contigo desde siempre he estado y mi vida entregué por amor. Oh, 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 oh. Te amo como nadie más lo hizo. Me entrego sin medida, sin final. Contigo desde siempre he estado y mi vida entregué por amor, por amor. Es la primera vez que está volviendo desde que dejó Paraguay. ¿Y cómo le está recibiendo el pueblo paraguayo? ¿Cómo se siente? Bueno, ya pasé una vez cuando yo me fui en el 2002 y en el 2011 pasé fugazmente 2 días, 3 días de camino a Bolivia. Y después vine el mismo año, 2011, para celebrar los 75 años de Radio Cáritas. Me quedé 2 días. O sea que fue
visto y no visto. En esta oportunidad, hace 10 años que no ponía el pie en Paraguay y tenía ganas de venir. El motivo ha sido los 125 años de presencia salesiana aquí en Paraguay. A mí me tocó organizar y vivir el centenario, los 100 años, y 25 años después tengo la satisfacción también de dar gracias a Dios junto a todos mis hermanos salesianos por todo lo que se ha vivido y se ha hecho en este largo periodo de tiempo. El recibimiento que la sociedad, el pueblo paraguayo, desde las autoridades eclesiásticas, políticas, pero sobre todo el pueblo sencillo paraguayo me ha dispensado, ha sido de una inimaginable. Yo sabía que la gente me quería, pero no imaginaba que fuese tanto. Así que ha sido un cúmulo de emociones, de sentimientos que me llenan muchísimo y que agradezco de todo corazón. Hemos tenido momentos gloriosos en Concepción, unas pocas horas allá en tu ciudad natal, ayer en la parroquia Domingo Sabio y en fin, en los distintos encuentros que voy teniendo con grupos, sobre todo porque no acepto absolutamente ir a una familia en particular, porque daría el gusto a 2, 3, 4 familias y disgustaría a miles. Entonces son encuentros comunitarios, grupales, donde una buena cantidad de personas pueden saludarme y yo también a ellas. Estoy muy contento y muy agradecido y es para mí una revitalización de mis raíces ya paraguayas. Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy leemos desde el libro de Levítico, estamos en el capítulo 23, del 1, luego del 4 al 11. Se reunirán en asamblea, nos dice la palabra del Señor. El Señor habló a Moisés: di a los israelitas, cuando entren en la tierra que yo les voy a dar y recojan la cosecha, la primera gavilla se la llevarán al sacerdote. Al día siguiente, al sábado, éste la agitará ritualmente en presencia del Señor para que le sea aceptada. Pasadas 7 semanas completas, a contar desde el día siguiente al sábado, día en que llevaron las gavillas para la agitación ritual, hasta el día siguiente, al 7º sábado, es decir, a los 50 días, harán una nueva ofrenda al Señor. Queridos hermanos, qué lindo que es esto que estamos reflexionando y entendemos desde el libro del Levítico, este capítulo 23, cómo tenemos que ser agradecidos con el Señor. Recuerdo una vez conversando con Monseñor Zacarías Ortiz, justamente me decía, hay que recordar, Víctor me decía, que todo lo que recibimos como don y gracia de Dios lo recibimos de la Madre Tierra. Dios que ha puesto aquí la vida está en la tierra. Todo nosotros lo sacamos de la tierra. Qué interesante, ¿y cierto? Desde esa semillita que crece, esa planta va tomando todo de la tierra. Los minerales que utilizamos los sacamos de la tierra y así sucesivamente. Es una cosa impresionante, ¿verdad? La Madre Tierra. Y es allí donde Dios entonces ha impregnado sus dones y sus riquezas para que nosotros podamos vivir. Y esto también entonces es lo que estamos leyendo en este libro del Levítico. Tenemos que ser agradecidos con Dios. Aupear entonces ñandé, peñandé yahuerecoba, ñaicuave eye peñandé yárabe. Pero atención, que ese diezmo, a peñandé ñaicuave, a peñandé yárabe, eso es lo que nosotros hoy decimos el IVA. Tiene que ir en función de la comunidad, de la sociedad, para que nosotros vivamos felices, bien, en función de la gente, en función de la comunidad, en función de la iglesia. No es para adueñarnos, atención, eso es egoísmo y eso sí que es pecado. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.